salvo por qué estamos acá y todo lo que implica. Así que compartan. Bien, comenzamos. Amado Padre, gracias. Gracias por este tiempo, por tu amor, por tu misericordia, por permitirnos compartir este espacio y simplemente estar aquí para aprender, para formarnos. Que tu Santo Espíritu sea guiándonos, dándonos sabiduría, inteligencia, entendimiento. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Vamos con la pizarra, amados hermanos. Les paso el link para que ustedes después puedan descargar toda la información de la página teologiaavanzada.tk y ahí ustedes pueden ingresar a la página sin problema y descargar toda la información para que puedan bajar todo completo de lo que es soteriología, la teología de la gracia. Estas son clases extensas y largas que se dieron en el seminario. Yo lo que hago acá es una síntesis, comprimo bastante la clase para que sea bastante dinámica. Abordamos. Soteriología, palabra compleja, siempre son palabras técnicas que abordan la doctrina de la salvación, de cómo hemos sido redimidos. Tenemos 20 pizarras, 20 Jambar. Esta es la número 1. Estamos en los puntos de la doctrina de la soteriología. En este punto, que es la salvación, veremos el tema predestinación, el tema de la profetización, algo importante con relación al Mesías, al Cristo, el cumplimiento de lo que fue profetizado, la kenosis, unión hipostática, la encarnación. Vamos a ver el tema del llamado, la redención, la justificación, la santificación, la sustentación y la regeneración. Son 10 puntos que veremos en este tema de la soteriología, todo lo que es la doctrina de la salvación. Vamos a la pizarra número 3. Predestinación. ¿Cuándo empezó? Cuando hablamos de predestinación hay que entender cuándo empezó el tema de lo que Dios preparó de antemano. La palabra griega, la palabra proorizo, que significa cuando Dios diseñó el proyecto. Miren, esto para que ustedes lo entiendan, y digamos que yo siempre utilizo esta ilustración que es el tema del asado. Digamos que yo en este momento hago un viaje a Argentina y los predestino a todos ustedes para un asado, que significa los preparo de antemano para un asado. Y me hago un buen asado argentino de primera. Creo que por ahí Kilian estuvo hace unos días allá en Argentina y bueno, no sé si habrá comido carne, no le he preguntado, pero las mejores carnes del mundo están en Argentina. Yo preparo ese asado, o sea, preparé un asado de antemano para todos ustedes. Entonces la pregunta es, ¿cuándo empezó el proceso de la predestinación con relación a la redención del hombre? Y algunos versículos que vamos a ver es 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 al 20, en Reina Valera 60. También veremos Efesios 1:4, segundo Efesios capítulo 1 del verso 3 al 11, Efesios capítulo 1 verso 11, Romanos capítulo 8 verso 27 al 29, Primera de Pedro capítulo 1 verso 1 y obviamente siempre Reina Valera 60 y Primera de Pedro capítulo 1 verso 2. Vamos a la primera parte, ¿cuándo empezó? Y partimos con Primera de Pedro capítulo 1 verso 18 al 20. Vamos a la Eastword y leemos en Reina Valera 60 para sentirnos cómodos y en confianza. Primera de Pedro, capítulo 1. El texto era, déjeme revisarlo, 18 al 20. Dice así: sabiendo que fuiste rescatado de vuestra buena manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin manchas, sin contaminación, ya destinados de delante de la fundación del mundo, acá utiliza la palabra destinados, para ser manifestados en los postreros tiempos por amor a vosotros. Entonces la pregunta es, ¿cuándo se predestinó a la salvación del hombre? Y la salvación de la humanidad, la salvación del mundo completo, fue un proyecto que Dios tuvo justamente antes de la fundación del mundo. Esto tiene que ver con otra palabra importante que es la palabra pregnosis. Hagámosle un poco de alta crítica al versículo. Cuando vamos a la palabra fuisteis destinados, que es la palabra proginosco. La palabra proginosco, que es conocer, destinar, saber. Y justamente volvemos a la ilustración del famoso asado. Entonces yo lo que hago es, en mi mente, quiero compartir un asado con ustedes. Quiero pasar un tiempo con ustedes. Entonces, por lo tanto, yo predestino, antes que ustedes se enteren de esto, un asado. Así que voy a viaje a Argentina, compro la carne, preparo el lugar y les envío la invitación. ¿Para quién? ¿Cuánto hay en este momento? Para los 32. Así que los mando a comer un asado de primera. Obviamente, yo preparé ese asado
antes de que ustedes se enteraran. Bueno, con la salvación pasa exactamente lo mismo. Según vemos en el último versículo, en el versículo 20, la obra de que Dios enviara a su Hijo al mundo por amor al mundo fue una obra que Dios la diseñó, la preparó desde antes de la fundación del mundo. Esa es la primera palabra que nosotros debemos entender, la palabra proginosco. La segunda palabra que vamos a ver es ¿cuándo empezó esa predestinación? Bueno, ya lo sabemos. Empezó antes de la fundación del mundo. Primera de Pedro 18 al 20. ¿Qué predestinó? La pregunta, ¿qué cosa predestinó? ¿Qué fue lo que predestinó? En el mismo versículo se encontramos la respuesta. Que el Cristo viniese a redimir a la humanidad. Y también vamos a apoyar el texto con primera Efesios capítulo 1 verso 4. Vamos a Efesios capítulo 1 verso 4. En él, según nos escogió él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos sin mancha delante de él. Entonces, la primera parte es, ¿qué fue cuando empezó ese proceso de predestinación antes de la fundación del mundo? ¿Qué predestinó? Que nosotros fuéramos sin mancha, santos y sin mancha delante de él. Ok, y acá queda un dilema, decir, bueno, ¿a quién eligió? ¿Qué es lo que necesita exactamente Dios para predestinar a alguien? Primero, que haya alguien que diseñe el proyecto. Segundo, Dios predestina. Ahora, ¿qué exactamente? ¿Qué es lo que ve Dios para predestinar a alguien? Bueno, en realidad, si fuese por algún mérito, no sería por gracia. Por lo tanto, no hay algo que el ser humano le valga la predestinación. Y ahí cae uno de los argumentos muy comunes que nosotros vamos a escuchar dentro de un ala filosófica, que es el ala de la soberanía, pero no está hablando de soberanía. En ninguna parte del versículo habla de soberanía. Sino que hay otro importante, que lo vamos a saber en el siguiente versículo, porque todo tiene una correlación. El segundo pasaje que vamos a ver es ¿qué exactamente? Que predestinó que fuéramos santos. ¿Y qué cosa no predestinó? Veamos qué cosas no está predestinado. Y para ello vamos a irnos a leer el texto de Efesios, capítulo 1, verso 3 al 11. Para leer el contexto. Siempre leyendo lo que el texto dice a la luz del contexto. Entonces lo que estamos revisando en este momento, ¿qué cosa no predestina? Ok. Vamos a ver el pasaje de Efesios capítulo 1, verso 3 al 11. Vamos a leerlo, o sea, esto de completo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En el amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el perfecto de su voluntad, ¿correcto? Para alabanza de su gloria, con la cual nos hizo aceptos en el amado, a quien tenemos redención de su sangre, el perdón de los pecados, según las riquezas de su gracia, que nos hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el ministerio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo Jesús, en la dispensación del cumplimiento, en los tiempos, así como la que está en los cielos, como la que está en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que para alabanza de su gloria nosotros, los que primeramente esperábamos en Cristo, obviamente está hablando de los hebreos, en él también vosotros, está hablando obviamente de los gentiles, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, porque la carta está escrita a los efesios, contexto gentil, habiendo creído en él fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que él las arra de vuestra herencia para la redención, para la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Correcto, entonces el pasaje está centrado particularmente en la obra de Cristo. Entonces cuando hablamos de predestinación, ¿qué está predestinando? Bueno, vemos que la muerte de Cristo fue lo que Dios destinó. O sea, ¿qué predestinó? Que Cristo muriese para reconciliar todas las cosas en él. Claro que acá hay un tema importante, la reconciliación de todas las cosas, las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Todas las cosas quieren ser reconciliadas. Por lo tanto, ¿qué predestina? La muerte de Cristo en favor de la humanidad. De tal manera amó Dios al mundo. Pero en alguna parte del versículo está mencionando de que se escogió algún versículo arbitrariamente porque Dios le plació. No, hasta el momento el versículo no ha dado ningún índice de eso, ni en los contextos que hemos leído. Entonces, ¿qué cosa? No está hablando de predestinación, no está hablando de la predestinación con relación a los sujetos que salva. Está hablando de la predestinación de lo que Dios preparó de antemano, que es enviar a su Hijo a morir al mundo para que todo aquel creyese en él no se pierda. Entonces, el tema de tomar una frase de un versículo y tomar fuimos predestinados por su gracia para que fuéramos santificados y hacer una gran exposición de ese versículo olvidándonos del contexto de lo que está explicando, porque lo que está explicando que es lo que Dios está predestinado es que el Hijo viniese a morir al mundo por amor al mundo para que todo aquel que crea en él no se pierda. Entonces, lo que está siendo predestinado en los versículos que estamos viendo es Cristo muerto y crucificado en la cruz. De eso está hablando todos los pasajes. Veamos una palabra importante. Entonces, ¿cómo opera la salvación con referente al ser humano? Bueno, aquí hay una palabra importante, que es la número 4, que es la palabra presciencia. Y la palabra griega es la palabra pregnosis. Y esta palabra la vamos a encontrar en el texto de Pedro, capítulo 1, verso 2. Lo leemos. En primera de Pedro, capítulo 1, verso 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre, santificación de espíritu para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Entonces, elegidos, ¿a quién eligió? Según la presciencia de Dios y Padre, santificación y espíritu. ¿Qué es la palabra presciencia? Bueno, la palabra presciencia la tenemos en la pizarra explicada. ¿Qué es la palabra pregnosis? Ahí no está, déjeme que se las muestre en la Iceword. La palabra presciencia es la palabra prognosis. La palabra prognosis, que significa pensamiento por adelantado, o conocer algo anticipadamente, saber algo de antemano. Esto es lo que opera la salvación. O sea, la salvación está reservada dentro de la presencia de Dios. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que Dios ve antes en el ser humano? Bueno, muy sencillamente, no una condición, sino una decisión. Y quiero que entiendan esto, no es lo mismo condición que decisión. Explico. Condición es un estado natural. Decisión es una voluntad del individuo. Lo que Dios conoce de antemano es la voluntad de los individuos. Y eso lo va a decir el siguiente pasaje que voy a presentar. El texto de Efesios, capítulo 1, verso 11, relacionado con Romanos, capítulo 8, del 27 al 29. Lo leemos. Leemos Efesios, que es el texto que estábamos leyendo recién, donde se menciona algo importante en el capítulo 1, en el verso 11. Lo leemos. Dice, en él asimismo tuvimos herencia y habiendo sido predestinados conforme al propósito que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Vemos que Dios predestina de acuerdo a su presciencia, o sea, hay una prognosco de acuerdo a una pregnosis, que significa hay un conocimiento anticipado y ese conocimiento anticipado Dios predestina. Esto tiene que ver incluso cómo Dios reparte inclusive aquellos siervos en la parábola de los talentos. Dios reparte a cada uno de acuerdo a sus capacidades, porque las capacidades están relacionadas con la actitud. La pregunta es por qué al que le entregó un talento no le entregó 5 y al que le entregó 5 no le entregó 1. Porque ahí actúa la presciencia, el conocimiento anticipado. Y su conocimiento anticipado sabe quién le va a producir y sabe quién no, pero a todos le da la misma posibilidad. Entonces, al que fue considerado inútil, echado fuera, Dios sabía, obviamente, que iba a ser un perfecto inútil con lo que Dios le había dado. Mientras el otro fue útil y Dios es el mejor de los inversionistas que hay en el universo. Dios sabe exactamente con quién invertir y con quién no. Con la salvación no queda exactamente nada excluido. Y es ahí donde mucha gente se olvida de leer Romanos capítulo 8, pero desde el verso 27. Fíjense cuando leemos el texto del verso 27 en adelante. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Entonces, ¿qué es lo que Dios ve? Un escudriñamiento del corazón. Y este escudriñamiento del corazón ocurre antes de que el sujeto exista. Dios no necesita que nosotros existamos o tomemos una decisión para que Dios sepa lo que vamos a hacer. Dios tiene todos los paradigmas discernidos, todos los caminos planteados, todas las posibilidades
vistas en su infinitamente. Entonces, en esa infinitamente que Dios tiene, en ese infinito conocimiento, en ese soberano que decanta en su todo poderío, el conocimiento absoluto de todas las cosas, Dios ve anticipadamente las decisiones del corazón, porque Dios escudriña los corazones según el verso 27. Por lo tanto, en ese escudriñamiento de corazones, sabemos que todas las cosas ayudan para bien para los que aman a Dios, y estos es lo que son llamados. Porque los que antes conoció, otra vez, prorizo, acá tenemos otra palabra griega importante, justamente, la pregunta es ¿cuándo conoció? Según los versículos que leemos, disculpen. Los versículos que leemos nos dicen que tiene un conocimiento anticipado antes de la fundación del mundo, que Dios nos conoció por su presciencia y nos predestinó. O sea, claramente, según el verso 27, Dios escudriñó el corazón y las voluntades del hombre antes de que el hombre existiese. Entonces, está claro de que existe la libertad de voluntad del hombre. El hombre tiene la capacidad de hacer A o ser B, independientemente, inclusive después de la caída, lo podemos ver en Génesis capítulo 4, el hombre caído, en el caso de Caín, Dios le dice, si haces lo bueno, te va a pasar esto, si haces lo malo, te va a pasar esta cosa. Tenía la posibilidad de tomar entre dos caminos, entre dos voluntades que Dios le propone, la decisión. O sea, la idea errónea y la idea falaz, la idea totalmente fugaz de que el hombre no puede hacer nada bueno es una ironía de un texto mal comprendido, que después lo veremos en otros pasajes, porque obviamente habrán varios textos que veremos en el futuro. Por lo tanto, en el verso 27, Dios escudriña los corazones. En el verso 29, eso que Dios escudriñó, Dios conoció y Dios predestina, según su presciencia y su pregnosis. Miren, nuestra voluntad, a lo que comúnmente se le ha puesto como libre albedrío, que se llama libertad de elección, no sirve de nada si Dios no te predestina. ¿Qué significa? Hay una predestinación en el libre albedrío. ¿Cómo opera esto? Que Dios, al saber tu voluntad, te coloca en el momento oportuno en el lugar correcto. El tema es que nosotros no sabemos. Si alguien me hubiese dicho a mí antes de estar acá que yo iba a ser un maestro de la palabra, alguien que predicara la escritura, alguien que enseñara la palabra de Dios, alguien que formara a la persona, yo me hubiese reído en su cara y hubiese dicho, estás loco. Yo jamás voy a ser un evangélico. Jamás voy a ser un canuto. Porque obviamente a mí esas cosas me caían mal. El tema es que uno no sabe eso. Dios sí lo sabe, uno descubre por medio de la escritura, por medio del texto bíblico, por medio de la revelación, que uno fue predestinado. Pero esa predestinación, ¿en qué se valió? En el conocimiento anticipado de Dios de la voluntad libre que tengo de hacer A o de hacer B. Es así como funciona la Biblia. Si miren, si nosotros leemos toda la Biblia, de la A a la Z, ¿hay algún solo versículo que diga que el hombre no tiene la posibilidad o la capacidad de creer? No existe eso. Eso literalmente no existe. Es una invención filosófica de un grupo de gente que tenía degenerado el pensamiento al punto de lo que hemos visto, de lo que han hecho en la historia. Pero el hombre tiene la capacidad. Si Caín tenía la capacidad de tomar entre dos voluntades, tomar la decisión, ¿cuánto más nosotros? Porque consideramos que no somos tanto como Caín. Bueno, estamos todos igual de condenados por el pecado. Eso no cabe la menor duda. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios. No cabe la menor duda. Pero independientemente de eso, sí hemos visto gente que por Dios ha sido declarada justa. Varias veces, y no tenían a Cristo. Vimos varias personas, el pueblo de Israel completo buscaba a Dios. Es más, Dios le da su ley y le dice, si cumple la ley, hace esto, que es lo bueno, si no lo cumple es eso. La inherente conducta del hombre tiende a fallar, eso no cabe la menor duda, el hombre falla. Por eso, ante la constante error del hombre, y viene la martirología, errar al blanco del hombre, viene el proyecto de Dios de venir a rescatar al hombre, salvarle, redimirle. Entonces opera un conocimiento anticipado, una presciencia, para una pregnosis, para un prorizo. Significa, prepara de antemano algo. Volvamos a la ilustración. Yo preparo un asado, me pongo un ratito en las chancletas de Dios, en las sandalias de Dios. Yo sé quiénes van a ir y quiénes no. Por lo tanto, bárbaro, yo preparo el asado. El asado está para todos. Correcto. Y sé que van a ir y que van a ir en los tiempos. Por lo tanto, necesito que los invitados nazcan en el momento oportuno, en el lugar correcto, para que escuchen mi llamado al asado divino, ¿no? Por lo tanto, aquellos que sé exactamente que van a ir al asado, los coloco en el lugar oportuno. Pero el tema es que no sabe él. Y en este mundo hay gente que dirá que no y dirá que sí. Y Cristo dice específicamente por qué gente dice no y por qué gente dice sí. Juan capítulo 3. Pasando eso y dando vuelta de página, seguimos en la pizarra. Por lo tanto, a los que conoció también predestina. Por ahí parte el tema.
Volvemos a la pizarra. El tema de ¿cuándo empezó este predestinamiento? Antes de la fundación del mundo. ¿Qué predestinó? Que Cristo muriese por todo el mundo. ¿Qué no predestinó? Que A o que B fuese salvo. ¿Por qué? Porque en la presciencia, el conocimiento anticipado, ahí recién Dios predestina a los sujetos que van a ser salvos, sin que el sujeto sepa, porque Dios sabe de antemano la decisión que va a tomar libremente en el futuro. Y eso es lo que dice la Escritura. Esto no es un invento filosófico, porque esto es palabra de Dios, no es un invento mío. Un cordero para rescatar. ¿Por quién murió Cristo? Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para todo aquel que en él cree no se pierda. El amor es al mundo. Y esta palabra mundo nadie la puede borrar. Aunque hay mucha gente que con filosofías huecas y sutilezas tratan de borrar esta palabra, Cristo murió por todo el mundo. Ahora, obviamente, a pesar de que murió por todo el mundo, sabemos que no todo el mundo le va a recibir. La pregunta es ¿por qué? Porque no todo el mundo va a creer. Primera de Juan capítulo 2 verso 1. Hijitos míos, estas cosas escribo para que no pequéis. Si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Juan capítulo 2 verso 2. Primera de Juan. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Otra vez, la sangre de Cristo ha sido derramada por todo el mundo. Segunda de Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que pacientemente es para con nosotros, no queriendo que alguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Cuántos Dios quiere que se arrepientan? Todos. ¿Pero todos van a arrepentirse? No. En base a lo que dice tajantemente y radicalmente la Escritura, está claro que no tiene nada que ver las filosofías heredadas entre el siglo XVI con lo que dice la Biblia. La Biblia jamás nos ha metido un mensaje que jamás ha enseñado. Claramente el tema de la predestinación que inventó el mundo griego, que lo adoptó San Agustín de Hipona, que lo refritó en el periodo de la Reforma Juan Calvino, y que hoy es parte de un sector netamente sectario, no tiene nada que ver con el mensaje real. El mensaje real dice otra cosa. El mensaje real tiene que ver con el plan divino de Dios de rescatar a toda la humanidad, y obviamente en su presciencia, en su conocimiento anticipado, en su voluntad, Él empieza a colocar en los corazones, obviamente escudriña los corazones, y eso que busca los corazones, que es la voluntad del hombre, Dios predestina para que justamente todos los que van a creer, ninguno se pierda. Claro que todos los que van a creer, ninguno se va a perder. Ahora, en el sentido de que ninguno se va a perder de venir al asado. Porque hay mucha gente que, volvemos a la ilustración, puede venir al asado, entra al asado, tiramos la carne, se sienta a la mesa y antes de probar un bocado se va. Y tiene el derecho de irse. O sea, yo voy a decir, no te vayas, atrápelo, cierre la puerta que no salga. No, se puede ir. Que eso es un tema que lo veremos adelante. O sea, no es tan solo llegar a la casa, sino que, dicho de paso, respeta mis reglas de mi casa. En mi casa no se puede poner a fumar. O sea, si quiere fumar, tiene que salir de mi casa. Son las reglas que tengo yo en mi casa. Así también con la gracia pasa lo mismo. Mucha gente viene a Cristo, quiere creer en Cristo, acepta a Cristo, pero curiosamente no quiere guardar las reglas de Cristo. Que ese es un tema para adelante. Continuamos. Pizarra número 5. ¿Cómo se salva a los hombres? Primero, por la presencia de Dios, conocimiento anticipado. Primera de Pedro 1:1. El apóstol Pedro de Jesucristo a los expatriados de la dispersión de Ponto Galacia, Capadocia, Asia, Bitina, a los elegidos según la presciencia. ¿Cómo eligió Dios? Según su conocimiento anticipado. ¿De qué? De lo que Dios sabe, la voluntad del hombre. En santificación, en espíritu, para obedecer y ser rociados a la sangre de Jesucristo, gracia y paz sean multiplicadas. Los textos ya lo hemos revisado. Estos textos son importantes que usted los memorice, se los sepa y los discierna a la luz del contexto. Por eso primero se cita parte del pasaje, obviamente Efesios 1:4, pero después lo leemos completo de corrido del 3 al 11 y vemos que tiene un sentido distinto a lo que comúnmente la gente cree. Avanzamos. Los pensamientos de San Agustín en el libro La Ciudad de Dios, este es en el capítulo 26. Con todo eso, asumo que Dios es todopoderoso y es el criador, o sea, básicamente que dice creador porque este es español antiguo, sumamente bueno
con toda la naturaleza, que ayuda a remunerar las buenas voluntades, que da la mano y condena a las malas, y ordena y dispone a unas y a otras. No le faltó traza en el consejo para poder cumplir el número determinado de los ciudadanos que tenía él predestinado en su sabiduría para ciudad, a un linaje, condenarlo de los hombres. La idea de San Agustín de Hipona, en el libro La ciudad de Dios, San Agustín de Hipona expone la idea de que Dios decidió a algunos salvar y a otros condenar. Punto, porque Él es soberano. Y ese es el libro La ciudad de Dios. De este libro es donde emana lo que comúnmente hoy en la actualidad conocemos como la teología calvinista, que ha formulado el pensamiento sectario calvinista en la actualidad. De acá emana. Y San Agustín de Hipona, en sus libros, si leen todo el libro La ciudad de Dios, van a encontrar que cita a Sócrates, cita a los estoicos, cita filosofías griegas como parte de su argumentación de revelación. Por lo tanto, San Agustín de Hipona, él no se mantuvo fiel al texto bíblico. Y era un contexto normal donde la gente hacía sincretismo. De Clemente Alejandría, a mediados del siglo II, adoptar filosofías griegas, sincretizarlas, que es mezcla de filosofías griegas con Biblia, era muy normal. De hecho, ni siquiera Biblia, tenemos escritos de los escritos y tenemos la época de la patrística, gente que escribió otras ideas, otros conceptos, filósofos, en fin, un verdadero desastre. Esto se le llama en teología el periodo de la confusión. En este periodo es donde se metió tanta pésima doctrina dentro de la iglesia. Acá está. Y ahí acabamos de leerlo literalmente de sus palabras, que Dios decidió salvar a algunos y a otros no. ¿Dice eso la Biblia en algún momento? Jamás dice o cita cualquier idea. Obviamente estoy haciendo una síntesis, después ustedes pueden bajar la pizarra y leer la síntesis del artículo completo. Es importante que no solo Dios lo haya predestinado, sino que también lo haya profetizado. Este aspecto de la profetización es un aspecto sumamente importante. Y la pregunta es ¿por qué? Bueno, porque el tema de la profetización tiene que ver con la revelación del Cristo. ¿A qué me refiero? Mire, si Cristo hubiese, sin un Antiguo Testamento, sin las Escrituras, si Cristo viene a morir sería un mártir. O sea, básicamente, morir cualquiera lo puede hacer. El tema que se tuvo que haber profetizado, tenía que morir y resucitar. Hay infinidades de textos. Algunos de ellos, ¿qué pasaría si no hubiese profecías en el Antiguo Testamento? Bueno, Cristo, ya sabemos, sería un simple mártir. Con los cuales las profecías más importantes de la gracia. Partimos con Génesis 3:15. La simiente de la mujer se levantaría contra la simiente de la serpiente y ésta le iría en el cabeza. Isaías capítulo 7, verso 14. Este texto es sumamente importante. Lo leemos en Reina Valera 60. Si no me equivoco, es la profecía del niño. Isaías 7:14. Por tanto, el Señor mismo dará señal, he aquí una virgen concebirá, dará a luz un hijo y llamará su nombre Manuel. El texto virgen es correcto porque el texto virgen emana de la Septuaginta, que es ni más ni menos el texto base de judíos y de la iglesia cristiana, de los apóstoles de Cristo para el primer siglo. Era el texto fundamental, el texto base. Era como la Reina Valera 60 de aquellos tiempos para el mundo hispano. Así era la Septuaginta para aquellos tiempos. No significa que no estaban los manuscritos y los textos antiguos y había textos en hebreo. Pero era la Reina Valera de aquel tiempo era la Vulgata Latina. Disculpe, la Septuaginta. Regresamos a la pizarra. Mateo capítulo 1, verso 18 al 25. Obviamente tenemos el tema de la genealogía. Isaías capítulo 9:6. Un niño nos ha nacido, su principado sobre su espalda. Su nombre será Príncipe de Paz, Dios eterno, Dios poderoso, en fin, todo lo que conocemos. Génesis 48, 49 del 8 al 13. La profecía a Abraham que en su simiente serían benditas todas las naciones. Claro. Silo, esta profecía de Silo me parece muy importante. Me he olvidado leerla, a veces se me olvida. Por favor, vamos a Génesis 49 del 8 al 13. Me he equivocado. Antes de eso, está esta profecía en Génesis que muchas veces nos pasamos por alto. Vamos al 49 en el verso 8 al 13. Judá
te alabarán tus hermanos, tu mano en tu servicio de tus enemigos. Los hijos de tu padre se inclinarán ante ti. Cachorro de león de Judá, de presa subiste, hijo mío. Se encorvó y se echó como león, así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador ante sus pies, hasta que venga Silo. Es una palabra rara. A él se le congregarán los pueblos. Obviamente es una alusión a Cristo, Silo. De hecho tenía un hermano, hace mucho que conocí, que él colocaba esta palabra de Silo. Dejemos que le hagamos una alta crítica al texto. Silo, tranquilo, apodo del Mesías, el tranquilo, el manso. Interesante palabra. Y la verdad de las cosas que es uno de los textos menos citados en ambiente profético en relación a Cristo. Hay mucha gente que dice lo siguiente, esto es una incoherencia total. Hay gente que dice, ¿dónde los apóstoles citaron el texto de Génesis capítulo 49, verso 10? Bueno, no olvidemos de que el texto bíblico es una pequeña ventana. Mire, para entender esto es importante que ustedes lo entiendan. Imaginemos que esta es la habitación. Esto es lo que ocurrió en los tiempos bíblicos, lo que dijeron los apóstoles, lo que dijeron Cristo. Cuando nosotros vemos en el texto bíblico es esto. Una porción nada más de lo que pasó. No es todo. ¿Se entiende? Es una porción nada más. Si alguien cree que el texto bíblico es toda la revelación de lo que pasó, no está usando el cerebro. El texto bíblico es la revelación de aquellos aspectos importantes que nos quiere mostrar. Los necesarios, no todos. Por lo tanto, más que obvio que tienen que haber dicho estas profecías. De hecho, ellos manejan textos y habían textos contemporáneos que nosotros no tenemos. Uno de ellos, por ejemplo, la profecía de los Reyes Magos. No sabemos dónde salió la profecía de la visita de los famosos sabios magos. Tenemos el texto donde se dice, como está escrito, su nombre será llamado Nazareno, y uno lee en el Antiguo Testamento, eso no se encuentra. Por lo tanto, hay otros documentos, hay otros textos que ellos tenían alcance que nosotros no tenemos. Y citar todas las profecías, o sea, que en el documento bíblico estén citadas todas las profecías que hacen alusión al tema de Silo, al tema de El Guiador, el tema de Génesis 3:15, que hay mucha gente que, como no fue citado por los apóstoles, dice, bueno, esos no son textos mesiánicos. Bueno, no están pensando, está claro que no están usando el razonamiento crítico, porque justamente el texto bíblico nos revela una parte de lo que pasó, nos revela todo. De hecho, lo dice Juan al final. Juan dice que estas cosas han sido escritas porque son las importantes, pero no están escritas todas las cosas, no están escritas todas las veces que se citó las profecías. Si no tendríamos, imagínense, el texto de Mateo sería gigantesco. Bendición, hermano Ver, Dios bendiga su vida. Esto lo voy a subir a YouTube mañana. Sigamos en la pizarra. Mateo 21, Isaías 53, creo que es el texto especial. Isaías 53 del 3 al 4, Isaías 53, 12, Daniel capítulo 9, verso 26 y Mateo capítulo 27. Obviamente son textos sumamente importantes, que es la relación de lo que se dijo y el cumplimiento de lo que se dijo. ¿Se entiende? Obviamente es así. Tenemos a Juan, capítulo 5, verso 36. Mas yo tengo un mayor testimonio de que el de Juan, porque las obras de mi Padre que me dio, para que se cumpliesen las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, de que el Padre me ha enviado. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros aparece que en ellas tenéis la vida eterna. Ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús respondió, os he dicho y no creéis, las obras que yo hago en mi nombre, por ella dan testimonio de mí. Las obras de Cristo dan testimonio de que él era el Mesías, las Escrituras daban testimonio de que era el Mesías, las profecías dan testimonio de que él era el Mesías. Entonces, y el testimonio que él tenía era mayor que el de Juan, porque eran las obras que el Padre le dio. O sea, básicamente Cristo, queda claro que era el Cristo profetizado, cumplido, y tenemos todas las evidencias en el texto bíblico. Saludos a todos los que se van conectando. Bendiciones ahí, hermano Congas. Entonces, adelante, hermanos. Si alguien tiene alguna pregunta, en este instante voy a darle una vuelta al chat, porque por ahí saben que no estoy pendiente todo el tiempo del chat. Así que si tienen alguna pregunta, aprovechen para hacerla ahora. Y si alguien quiere subir,
voy a habilitar para que puedan, soy bien específico, obviamente es eso. Si alguien tiene alguna pregunta, aproveche para subir. Ahí habilité las posibilidades para que envíen sus invitaciones y hagan la pregunta al aire. O aprovechen ahí el, el chat y hacer la pregunta por medio del chat y evacuar dudas y preguntas. Me perdí mucho de la clase. Vamos por la pizarra número 7, Rolf, pero se va a subir a YouTube, así que no os preocupéis. Todo será subido. Eunice, bendiciones y el, el hermano Gregorio. Déjeme ver si la puedo escuchar, hermana Eunice, para que no se me vaya su voz. Ahora sí, hermana Eunice, adelante. Dios me le bendiga, bendiciones. Pues qué bonita la clase y la verdad que me despejó muchas dudas, porque póngale que hay personas que por más que se les hable la palabra del Señor, por más que uno sea lo más convincente, ¿va? Aunque uno sabe, ¿va? Que no es uno el que convierte a la persona, sino que es la obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero Amén. hay personas que por más que uno les hable, simplemente rechazan el evangelio, ¿verdad? Por X o Y razón. Correcto. Y uno se queda triste porque uno sabe que cuando esa persona muera, no va a ir a la presencia de Dios, por más que Así otras es. religiones recen y póngale que yo he Mire, llegado al mire, hermana entendimiento. Eunice, le comparto algo. En Juan capítulo 3 hay una pregunta inversa. Las preguntas inversas son muy buenas. La pregunta inversa nace en base al verso 19. Le muestro ahí el pasaje para que lo vea en pantalla. Juan 3:19 dice a continuación, que la luz vino al mundo porque los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, eso es el texto. Entonces, si hacemos la pregunta inversa, ¿qué es lo que hace que una persona rechace la luz? Es porque ama las tinieblas. ¿Cuál es el resultado de Ah, amar las tinieblas? Rechazar la luz. Es porque no puede creer, preguntamos, es porque no tiene la posibilidad de creer, no, la posibilidad de creer la tiene. Lo que tiene es su corazón inclinado hacia las tinieblas. Por lo tanto, dice en alguna parte Juan 3:19 que no puede creer porque está imposibilitado, porque Dios, o sea, hay personas que Dios le quitó la fe, hay gente que no tiene la capacidad de creer. No existe nada de eso, simplemente, no, literalmente, no, no. ama más las tinieblas que la luz. Así es, hermano, porque la verdad es triste porque incluso hay personas que dicen, no, es que Dios a mí me paterno, entonces, ¿para qué voy a la iglesia? Es predestinación. Y yo digo, no es así, porque aquí en la Correcto, tierra todos tenemos la correcto, capacidad para correcto. escoger, ¿va? Y tener, Correcto, no, para decidir. ¿verdad, hermano? Ahí dice literalmente el verso 20, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. ¿Por qué no quiere creer? No es porque no pueda, es porque aborrece la luz para no cambiar. Literalmente, el homosexual quiere seguir siendo homosexual, no, nadie quiere que le diga que eso está mal. No es porque no pueda creer, es porque simplemente ha decidido amar más las tinieblas que la luz. Así es, hermano. Yo le agradezco mucho y créanme que hay mucha confusión ahora y Amén, hermana. Y esa confusión me entristecía mucho sobremanera con viene lo desde que acá, mire, desde los pensamientos de San Agustín de Hipona, así es, en el capítulo más aquí, ¿no? 26, en la Ajá. ciudad de Dios, de San Agustín de Hipona, que es de alguna manera, de toda la teología calvinista nace en San Agustín de Hipona. Acá está la madre del Sí, Cordero, sí. la madre del error de la reforma. Ah, mucho. Viera que pues como yo le comentaba, yo he llegado a ese entendimiento, pues que es uno el que decide, ¿va? Si uno ama las tinieblas, pues no va a venir a la luz, como usted nos explica. Yo le agradezco mucho, ¿va? Porque sinceramente con usted he venido a aprender muchas cosas, a desengañarme de un montón de mentiras que a veces se predican, ¿va? Y uno las toma como verdad y sinceramente Amén, hermana. sí. Yo hasta mal, créanme que yo hasta mal me sentía cuando escuchaba a las personas hablar así, porque yo decía, ay, no Claro. puede ser. ¿Cómo es que a mí, o sea, como que Dios tuviera un favoritismo?
a este sí, a este no, a Claro. este sí, a este no. Es que no tiene Entonces yo me sentido. sentía, Es que no tiene lógica, no tiene sentido. Un Dios discriminador, o sea, una o sea aberración total. que como que, ay, o sea, yo en parte, como quien dice, soy el de los privilegiados que Dios escogió, que a Dios se le antojó que nos salváramos y no es así, ¿verdad? A Claro, mí me da hasta pena, correcto. pero no, ahora, muchas gracias, hermano, Dios le bendiga y qué gusto poder platicar con Para usted y servirle, que le hermano dé Unice. su tiempo a otra persona. Igualmente, mi hermano. Gracias. Amén, bendiciones. Buenas noches. Y esto es así, Bendiciones a hermano. todos. Buenas noches. Miren, lo que le pasó a la hermana Unice le ha pasado a mucha gente. Las palabras salen de la boca de las personas. Citan el texto, pero sus palabras dicen algo distinto al texto. Y algo no cuadra. Y eso es gente que usa el cerebro, gente que usa el pensamiento. Y no solo eso, sino que es una cuestión espiritual. Es como que tu espíritu rechaza eso. Si hay algo que está mal, hay algo que no cuadra ahí. El hermano Gregorio, bendiciones. Aló. Buenas noches, hermano Gregorio. Bienvenido. Buenas noches, hermano. ¿Cómo estás? Bendiciones. ¿Cómo me le va? Bendiciones, hermano. Muy bien, trabajando para el Señor. Esto es así. Ah, me alegra. Saludo a la paloma calvinista. Anda por ahí. Ahí está la paloma. Se la voy a mostrar, se la voy a mostrar. La paloma calvinista anda ahí. Yo le predico y le explico. Pero bueno, está bien. Él es un animalito, no entiende. Y es normal que sea calvinista porque es una simple avechucho rebelde. Bueno, vamos al grano para que me pueda entender y otras personas puedan subir. Tengo tres preguntitas, pero son cortas. La primera, yo creo en Cristo, pero no predico el Evangelio, es decir, no doy fruto. Ok. ¿Seré salvo, seguiré siendo salvo o no soy salvo? Porque la palabra Bueno, dice que en por primer fruto los lugar, conoceréis. correcto. En primer lugar, ¿por qué no predica el Evangelio? Porque una cosa es ser fácil luz entre las luces. Pero le voy a mostrar un versículo. Uno de los versículos interesantes, se lo voy a mostrar. Esto lo dijo Cristo en varios de sus mensajes. Acá está. Si puedo encontrar ahí el texto específico. Uno de los textos que encontramos es la necesidad de confesar a Cristo públicamente. Esto está en Mateo capítulo 10, verso 32 en adelante. Hay dos pasajes que citan esta verdad. Obviamente los paralelos. Se los muestro ahí en el texto. A cualquiera, pues, de lo que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré. Existen varios pasajes paralelos con relación a este tema de confesar o reconocer a Cristo públicamente. Y tiene que ver con uno de los actos más importantes. Porque yo puedo ser acá entre la iglesia, entre cuatro paredes, entre ustedes, sí, soy cristiano, todos somos cristianos. La pregunta es, confesamos a Cristo públicamente y eso tiene que ver con el mundo del evangelismo. Ahora una pregunta, ¿por qué no evangeliza? Bueno, no sepa, tal vez no sé, ok. Se capacitó, busca capacitarse, ok, fue capacitado. Es capacitado, cree y no lo hace. Ya ahí estamos en problema. O sea, básicamente, él puede decir, ¿es cristiano? Sí, yo soy cristiano. Ok, ¿por qué no predicas? Porque no sé. De acuerdo. ¿De qué manera podrías predicar? Tal vez no eres bueno hablando, pero podrías llevar una simple carta evangelística, sí, podrías compartir un video, sí, puedes, has compartido con tus amigos algún video evangelístico, sí, bueno, si he hecho cualquiera de estas actividades, sí cuenta como evangelismo. Ahora, si la persona no hace nada de eso, solamente es un creyente que va a la iglesia, vuelve, entra, sale, se está escuchando mal, dice que se escucha que te corta, déjame ver si lo puedo Un poco mal. Pensé que era el internet que Ahora, me ¿se escucha estaba mejor? fallando.
¿Ahora se escucha mejor? Sí. Wow. Bien, sí, básicamente lo que se está refiriendo el pasaje es que si una persona no predica, si una persona no confiesa a Cristo públicamente de ninguna manera, después de haberle recibido, eso es raro, porque no solo por el tema de recibir a Cristo, sino que supuestamente tendría que haber sido bautizado por el Espíritu Santo y dice la palabra que hemos recibido poder. Y eso está en Hechos capítulo 1, verso 8. O sea, tenemos la capacidad del Espíritu Santo, la fuerza del Espíritu Santo para poder testificar. Hechos 1.8 es un poderoso texto evangelístico que no solo decimos, bueno, sí, somos incapaces nosotros, somos lentos, no somos hábiles, pero la obra del Espíritu Santo es que ¿qué es lo que hay que decir? ¿Qué es lo que van a decir? Bueno, el Espíritu Santo os dará palabra y para eso vino, para ayudarnos en el mundo del evangelismo. Ok, vamos con la segunda pregunta. Hablaste sobre la predestinación de antes de la fundación del mundo a cada uno de los escogidos. ¿Cómo sé yo? Vamos a la Que pizarra. so- Vamos a la pizarra primero, porque si no se explicó bien el concepto, cuando hablamos de antes de la fundación del mundo, la primera parte de la predestinación es el Hijo. Las primeras partes del punto 1, punto 2 y punto 3 es cuando el Hijo fue predestinado ante la fundación del mundo. ¿Qué predestinó? Los primeros versículos de Pedro, capítulo 1, versos 18 al 20, que Cristo muriese por el mundo, para por medio de reconciliar. Entonces, lo que predestinó en la primera parte es al Hijo. Después viene el tema de la presciencia, y en base a la presciencia predestina a los redimidos. El tema, ¿cómo sabe usted que es un redimido? Bueno, usted Exactamente. descubre que era un redimido. Usted descubre que era un redimido, ni yo ni usted sabíamos que era un redimido. Imaginémonos un par de años antes de estar acá. Si alguien le hubiese dicho a usted, usted va a ser un predicador, usted va a compartir la palabra de Dios antes de ser creyente. ¿Usted qué hubiese dicho? Me le río en la cara. Jamás me fuera a Somos- pasar por la cabeza. Claro, Te juro que hasta me orino, pero de tanto reírme. Jamás me fuera a pasar por la cabeza. Jamás. claro. Ni siquiera Yo el otro día por... hablaba con Claudio, el hijo de Buda, y le decía lo mismo. Es que tú ahora no lo sabes, le digo. Tú no sabes tu futuro. Y vas a estar acá, le digo. No, no, yo le digo, puedes. Tú vas a estar acá porque yo soñé que él iba a estar acá. O sea, me refiero haciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros. Confesando a Cristo públicamente. Entonces, para terminar y concluir, otra persona pueda subir. El hecho de que yo haga, aunque sea pasos pequeños de predicación, que sí que suba un video en Facebook, de que le predique a un amigo, de que eh, mm, haga viral un video en TikTok donde otra persona esté predicando o cualquier cosa que contribuya a la Cuenta. obra de Dios, cuenta. Todo cuenta. La única cosa que una persona quedaría eximida es que no tuviera ojos, manos, no tuviera pies, no tuviera nada y no tuviese ninguna manera de comunicarse. Si una persona está en esa situación, creo que no le contaría ninguna falta porque no está impedido de poder realizar, compartir la fe. Solamente la pudo recibir, pero su mundo le impide compartir su fe. ¿Se entiende? Listo. Listo, amado. Muchas gracias. Amén. Bendiciones. Bien, hermanos, ahora se mejoró el audio. Eh, el hermano se salió. ¿Me confirma si el audio se mejoró? Porque probablemente lo que estaba con el hermano en línea se escuchaba raro. Sí, dice que mejoró. Les sintetizo las dos preguntas. La primera pregunta que me hizo es ¿cómo sé que soy predestinado y qué predestinó Dios? Bueno, en la primera pizarra de la predestinación hasta el punto 3, todo habla de Cristo. Cristo antes de la fundación del mundo, Cristo fue predestinado para todo el mundo. ¿Y qué no predestinó en estos versículos que se presenta en Pedro, en Efesios y en Efesios del 1 del 3 al 11? No habla del sujeto predestinado. Cuando se habla de los sujetos predestinados, en este caso de los individuos, es el punto 4 y el punto 5, y ahí encontramos justamente a Efesios capítulo 1 del 11 y lo concluimos con Romanos 8 del 27 al 29 y con Pedro capítulo primera de Pedro capítulo 1 verso 2, que ahí encontramos la palabra prorizo, la palabra pregnosis y la palabra proginosco. Significa que Dios conoce anticipadamente la voluntad del hombre, Dios escudriña el corazón del hombre y a esos que conoció predestina. Entonces, la decisión del hombre es lo que determina el predestinamiento para que el sujeto que va a elegir a Cristo, que va a decir creo, eso necesita que esté colocado en el momento, lugar oportuno. Si yo con toda mi buena voluntad de
creer en Cristo como Señor y Salvador, de recibirle como Señor y Salvador, no serviría de nada si hubiese nacido entre mayas, incas y aztecas, ¿se entiende? O sea, básicamente mi buena voluntad no sirve de nada. La buena voluntad es la base para la predestinación, para que el sujeto pueda recibir y creer. Pero nadie sabe eso. O sea, nosotros descubrimos que Dios nos predestinó. Nadie sabe que era predestinado. Eso es en el proceso del caminar en Cristo. Se me olvida que mi pantalla no es touch. Mi hermano Orlando, bendiciones. Por ejemplo, le doy un ejemplo, ¿no? No recuerdo porque no lo escuchaba mucho. Algo de J se apellida, este muchacho que era cantante, después líder de Jota, J. J, ¿no? Bueno, él, el que hoy es homosexual. el que hoy es homosexual, ¿no? Entonces, si Correcto. supongamos que nosotros somos predestinados, o sea, se puede retroceder y se puede volver, no sé cómo explicarlo. Hermano, no solo eso, sino que el mundo entero fue predestinado. Y puede haber gente predestinada que no va a creer y va a desechar el rico asado argentino, volvemos a la ilustración. Puede haber gente que se resista a un increíble asado argentino y sí, va a salir algún vegano loco por ahí, si no, yo no como carne. Curioso. Mm. Bueno, esto se lo comentaba porque, por ejemplo, en la congregación nosotros teníamos un hermano que había salido de lo peor de todo. Ella y su esposa se convirtieron líderes de alabanza y un día se enojaron con el pastor y dijeron que les habían mentido y hoy en día viven otro mundo. Yo no lo puedo creer. Y me acordaba de esta parte de la predicación. Volvamos al temario. Vamos a ver varias cosas de esto en el futuro, que es el tema de la condicionabilidad de la gracia. No me quiero salir a la pizarra para no irme del tema, pero sí vamos a ver que abordamos el tema de la apostasía, el tema del pecado imperdonable, el tema de los pecados de muerte. Vamos a ver todo eso en el tema de la condicionalidad de la gracia. Si la gracia es, ok, entro y ya está, o es totalmente condicional. De hecho, la primera condición para entrar a la gracia es creer. Si no crees, no puedes entrar. Bueno, y mi última pregunta, ¿esto también va a pasar por el pueblo judío también? No, el pueblo judío es algo distinto. No te olvides que el pueblo judío ya conoció a Dios anteriormente. El pueblo judío tuvo un encuentro con Dios. Por causa de la dureza de su corazón, ellos hoy han sido endurecidos. Solamente el remanente de Israel está siendo salvo. Pero cuando entre la plenitud de los gentiles, Dios va a cumplir la promesa con el resto de Israel en los últimos tiempos. Estamos hablando del tiempo de la gran tribulación. Listo. Para Muchas que gracias. sean parte de la iglesia, para que entren a la Israel real. Gracias, profe. ¿Listo, mi hermano? Yo sé que en este momento se está revolcando en su tumba Juan Calvino, porque Juan Calvino se alimenta de San Agustín de Hipona, se alimenta de este sujeto. Y de ahí emana toda esa filosofía. Pero claro, acá no hay textos bíblicos, acá no hay Biblia, acá hay filosofía. Lo que hizo Calvino fue adornar estas ideas, toda la filosofía de San Agustín de Hipona, colocarle un texto bíblico de excusa. Así fue lo que pasó. Así se hizo la teología calvinista. La teología calvinista le dio textos bíblicos a la filosofía de San Agustín de Hipona. Interesante, ¿no? Continuamos. Por otro lado, veamos algunas de las profecías perdidas. Mateo capítulo 22 al verso 23. Pero yendo Arquelao, que iba de Judea, al lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación y en sueño, fue a la región de Galilea, y vino y habitó en la ciudad de Nazaret, para que se cumpliese por lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. No hay ninguna profecía, según el verso 23. Por lo tanto, esta es una profecía perdida. Veamos un problema con esta profecía. Hay un problema con otra profecía, con Juan capítulo 5 del verso 52 al 53. Dice así: respondieron y dijeron, ¿tú eres también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Claro, el tema de que nunca se había levantado profeta, y justamente tenemos el texto de
de Galilea, o sea, de Nazaret. No había ningún texto de Galilea. Pero no se olviden que tenemos Juan capítulo 1, verso 43 al 46. Al siguiente día Jesús quiso ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Y Felipe, llamado Natanael, dijo, hemos hallado a aquel a quien se escribió de Moisés, de la ley, dicho por los profetas Jesús, e hijo de José, que de Nazaret. Natanael dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo, ven y ve. El tema es que Cristo nace en Belén, pero sus días sale su profecía de Nazaret. Aunque nació en Belén, el inicio y su salida es de Nazaret. Y justamente hay una profecía que es la que cita Mateo, que es verso 22-23, y acá hay como un vacío, ¿no es cierto? Que es uno de los puntos que abordan muchos los judíos en la actualidad para negar que Cristo sea el Mesías. Justamente con eso de Nazaret, porque no hay profecías de que el Mesías nazca de Nazaret, a excepción de algunos textos, según Mateo capítulo 22 al 23. Esto es todo un misterio. Obviamente hay otras discusiones con relación a la tradición oral, la baja crítica, todo el tema de ¿cómo se llama esto? De la academia, que es un discurso que trata de negar todo lo que la Escritura dice. Pero para resumir, de Galilea es la salida del Cristo, correcto, pero aunque dice, para que se cumpliese lo dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno, no se olviden de que habían varios profetas que no están documentados en la Biblia. O sea, por ejemplo, no está la profecía de Enoc. ¿Usted en alguna parte vio la profecía de Enoc? ¿Ha leído la profecía de Enoc? Y ya le dice, bueno, está el libro de Enoc. Pero un segundo, Enoc no escribió nada. Para el momento de Enoc no existía la escritura. O sea, cuando hablamos de Enoc, no existía la idea de la escritura todavía. Por lo tanto, Enoc profetizó, dijo verbalmente. Por lo tanto, en base a lo que dijo Mateo capítulo 22-23, al no haber nada escrito del Antiguo Testamento documentado con relación a la profecía de según Mateo, sí pudieron haber varios profetas que profetizaron de parte de Dios verbalmente. Y acá nace un tema con el tema del intertestamentario. Porque si no se percibe escrituralmente, y creo que anoten eso, no hay una percepción escritural de profeta entre Malaquías y Juan. Escritural. ¿Entienden? No hay, repito, no hay una percepción de profecía escritural entre Malaquías y Juan el Bautista. Pero eso no significa que no hayan habido profetas no escriturales. ¿Qué significa? Como Enoc, por ejemplo, o como Ágabo. ¿Alguien tiene todas las profecías de Ágabo? No, algunas de las profecías de Ágabo están documentadas en el texto bíblico. Como hoy también existe el tema de la profecía, el don de profecía, o los profetas que son profecía no documentada. ¿Podría alguien haber profetizado? Porque el texto dice, como han dicho los profetas, así como han dicho los profetas, lo dicho por los profetas, no lo escrito, sino lo dicho por los profetas, que de Nazaret debería venir. Claro que sí. Entonces, no hay profeta escritural de Malaquías a Juan, pero sí hay profecía verbal. ¿Qué significa? Gente que habló de parte de Dios. Obvio que sí, porque Dios no cambia. Hago una pausa por si tienen alguna duda o pregunta. Cuidado, porque hay gente muy cerrada que le dice, no, en el interventario Dios no mandó profeta. Bueno, ¿dice en algún pasaje que Dios no enviaría profeta más después de Malaquías? ¿Hay alguna profecía que diga que va a cesar la profecía después de Malaquías? ¿Hay algo de eso? No hay nada de eso. Entonces, obviamente tiene que ver con una teología tradicional, pero que habla de lo escritural, del texto escrito. ¿Se entiende? Continuamos. Volvemos a la pizarra. Por otro lado, posible referencia a lo que se refiere Mateo es Mateo capítulo 4, verso 12 al verso 13. Leamos Mateo 4, verso 2 al 10. Cuando Jesús oró, que estaba preso, volvió a Galilea, y dejando Nazaret vino y habitó en Cafarnaúm, ciudad marítima, y llegó a la región de Zabulón y Neftalí, para que se cumpliese dicho por el profeta Isaías cuando dijo, tierra de Zabulón, tierra de Neftalí, camino al mar, al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Probablemente sea una alusión a el texto de Isaías, que hace sentido.
En el pueblo sentado en tinieblas vio gran luz y asentado en regiones de sombra y de muerte les resplandeció. Desde entonces comenzó a Jesús a predicar y a decir, arrepentidos porque el reino de los cielos es acercado. Entonces, de una manera muy subjetiva podríamos decir que esto está en Isaías capítulo 9, verso del 1 al 2. Vamos al texto bíblico, a Isaías capítulo 9, verso 1 al 2. Mas yo habrá siempre oscuridad en la que está ahora, en angustia, tal como aflicción que vino en el tiempo livianamente, tocarán la primera vez en la tierra, Zabulón, tierra de Naftalí, pues al fin llenará de gloria el camino del mar, aquel otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en la tierra en sombra de luz y muerte resplandeció a ellos. Y esta palabra, Galilea de los gentiles, del otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles, obviamente tendría que ver con, estamos en el periodo de la deportación, no se nos olvide que estamos en el periodo de deportación, Israel había perdido gran periodo del territorio, y en este periodo, Galilea de los gentiles, una parte de Galilea había quedado ocupada por gentiles. Ahora uno dice, bueno, Galilea de los gentiles en su mayoría, pero Cristo no estaba predicando a los gentiles, sino que estaba predicando a aquellos que aún hebreos estaban viviendo en estos lugares que mayoritariamente eran gentiles. Así que lo que dice el texto de Mateo, que no se encuentra literalmente, que de Nazaret para cumpliese lo dicho del profeta, tendría que ver con lo que dice Isaías capítulo 9, verso 1 al verso 2. Adelante, si tienen pregunta, aprovechen. Yo por ahí voy pegando algunas miradas a las preguntas que van haciendo. Y si alguien quiere subir, pulsa por ahí los muñequitos y consulta. Bien, Orlando, eso. Hacer preguntas es lo mejor que alguien puede hacer. Adelante, Orlando. Sí, hace 2 meses estuve en una conferencia de pastores. Como era gratis, bienvenido. Y fue increíble. Y esta iglesia era una iglesia de Estados Unidos muy grande, que habían estado juntando dinero porque esta iglesia tenía una profecía para 3 países en América Latina: Okay. Argentina, Perú y Chile. Y ellos destinaron un dinero para empezar a capacitar líderes. Y vinieron, bueno, y dieron unas conferencias tremendas, las dieron en los 3 países. ¿Eso es posible? ¿Eso es parte de una profecía? Sí, pero hablamos de profecías contemporáneas. No estamos hablando de profecías contemporáneas, sino que estamos hablando de profecías con relación al Mesías, porque estamos hablando de salvación, ¿sí? Ah, listo, no, bueno, me salí del tema. Pero de todas maneras me quedé con la duda cuando escuchaba eso de profecía, y donde ellos habían dado mucho dinero para que vengan a capacitar. No sé si Sí, estuvo en Chile, no lo. algunas misiones hacen esto, algunas misiones coreanas, norteamericanas tienen este tipo de filosofía, pero no es el tema, amado hermano. Un Bueno, abrazo. abrazo. Hermano Carlos, bendiciones. Mi hermano Aquaman. Buenas noches, profe. Bendiciones. Bendiciones, mi hermano. ¿Cómo te Eh, encuentras? bien, bien, hermano. Aquí escuchando la enseñanza, atento. Una vez, así, usando esa expresión que siempre usa, eh, Juan Calvino me dijo desde su tumba, no por todos murió Cristo, solo por sus Claro, escogidos. ¿Qué por, decirle a esa por gente, hermano? alguno nomás. Que usen el cerebro. Claro, usted me entiende. Usted me entiende, hermano. Sí, así me dijo, Porque ¿no? no, o sea, no es un mensaje bíblico. No es una predicación, no es un tema desarrollado por los apóstoles. Yo le dije, ¿qué hago entonces con San Juan 3:16? Claro. No solo San Juan 3:16, si vio la pizarra, hay 3 pasajes desarrollados literalmente. El primero que mostramos era, vamos a los textos, Juan 3:16, primera de Juan 2:1, primera de Juan 2:2 y segunda de Pedro 3:9. O sea, no es solo un pasaje, o sea, es un tema desarrollado transversalmente por Juan y por Pedro y por el mismo Cristo. O sea, cuando hablamos de Juan 3:16, son palabras de Cristo, o sea, más que obvio, ¿no? Claro.
Otra cosa que me dijo también otro calvinista es que uno no puede venir al Señor si Él no te regenera antes, que tú no puedes Muy venir bíblico la por tu expresión. propia cuenta. Esa expresión es muy bíblica. No existe ningún versículo que diga tal idea. Ni uno. Ni un solo versículo. No hay nadie que diga eso. No hay, o sea, ni Pablo no predicó eso. Pedro no predicó eso. Juan no predicó eso. Cristo mucho menos dijo eso. Ni en el Antiguo Testamento se profetizó tal tema. O sea, es una idea ausente en el texto bíblico. Sí, mi respuesta fue, ¿dónde queda entonces mi libre albedrío? Porque yo tengo que, si soy inconverso, escuchar el Evangelio, decidir si creer o Correcto. no, abrazar la gracia o rechazarla. No, es que tú no puedes hacer nada, me dice. Dios tiene que regenerarte antes que tú Claro, vengas. Le digo, la verdad que no claro. encuentro eso en la palabra. Solamente eso quería Correcto. decir, profe. Muchas gracias. Amén, mi hermano. Dios te bendiga, hermano. Esa es una gran verdad, hermanos. Hay tanto dilema, hay tanta filosofía en el mundo calvinista. Digo, pero ¿por qué no leen Biblia, por favor? ¿Por qué no se aferran a lo que la Escritura dice? Bueno, brother, bendiciones. Hermano, ver, adelante. Parece que tiene problema de señal, tiene señal muy bajita. Profe, encontré un pasaje, puede hablar de Mateo capítulo 2, verso 23. Disculpe si no le dije antes. Mateo 2, 23, lo leemos. Mateo capítulo 2, verso 23. Él vino, habitó la ciudad de Nazaret para que se cumpliese lo dicho de los profetas. Claro, esa frase, obviamente, ¿dónde se dijo los profetas? Y probablemente el tema de que el nazareno debería ser llamado sea una alusión o una inferencia a lo que leímos recién en Isaías 9, 1 y 2. De eso estábamos hablando, hermano. Hermano, a ver, adelante. Hermano Rodrigo, buenas noches. ¿Se me escucha bien? ¿Se te escucha bien, hermano? Adelante. Sí, con respecto a lo que el hermano anteriormente decía, que los calvinistas le dijeron que uno no puede venir a Cristo si Dios no lo regenera primero, ¿no? Creo que ellos también usan un texto, creo que es en Ezequiel, donde menciona que te daré un corazón nuevo, te daré un corazón de carne por el corazón de piedra que tienes. Y dicen, ahí está, ya ves, Dios te regenera para que tú vengas. Pero analizando el contexto, verso más atrás y verso Sí, más Israel. adelante, claro, se Sí, refiere a Israel. Israel, pero que Dios le dice a Israel, quita tus ídolos y tus abominaciones, y recién Dios le da un corazón de carne. Claro, pero O sea, supuestamente no puede hacer nada, así que se tiene que quedar con los ídolos. claro, y, o sea, tomar un versículo para afirmar una doctrina y sin analizar el contexto, que siempre se le repite, ya es redundante. Mm, bueno, eso lo hacen Mira, ya hermano, deliberadamente. eso se le llama usar la Biblia como un recurso auxiliar. Cuando tú lees el libro de la Atalaya, el libro del Despertar, o algún libro de los mormones, o un libro de cualquier otra secta, ellos utilizan sus premisas, sus ideas, y después van al texto bíblico, donde se justifican sus ideas detrás de un texto bíblico que no tiene nada que ver con lo que están diciendo. Entonces, ese ejercicio es el que hizo ni más ni menos que Juan Calvino con la literatura filosófica de San Agustín de Hipona, el mal llamado padre de la iglesia. Sí, yo gracias a Dios me conseguí un libro, ahí donde relata exactamente de dónde tomó San Agustín de Hipona, y eso viene no solo de los padres griegos, sino que había una secta judía de los esenios, los cuales creían eso, los esenios era una secta judía. Por el contrario, Ok, mira, el, el mundo contemporáneo a San Agustín de Hipona es antisemita, tiene una condición bastante antisemita, pero sí él cita en su libro, sí cita y sí menciona a Sócrates, menciona a los estoicos
y menciona a los contemporáneos filosóficos, que hay dos filosóficos del tema del destino, del absoluto y lo inevitable, que son contemporáneos a él, que básicamente es el resumen o la síntesis de la teología platónica con relación al destino y al absoluto. Y eso es lo que hace San Agustín de Hipona. De hecho, los cita, hay dos nombres, no recuerdo en este momento cómo se llaman, pero hay dos nombres. En el video que dice cuáles son los orígenes de la filosofía de Juan Calvino, que son las filosofías de si era literalmente la Biblia o era ni más ni menos que Sócrates. Y Sócrates es el padre de la filosofía griega con relación al tema del absoluto y el destino, porque de ahí se dividen el estoicismo, el neoplatonismo, etcétera. Platón es el padre de todo eso. Claro, o sea, o sea, afirmar que el apóstol Pablo era una persona que creía en que el hombre era totalmente depravado es un error, porque los mismos fariseos no creían que el hombre estaba totalmente depravado, ¿no? Y Pablo era fariseo de fariseo, dijo él. No, los judíos no creían en eso. ¿Quién dice que el hombre está totalmente depravado en el sentido que lo expone el sectarismo calvinista? No, nadie enseña eso. El hombre sí está bajo el pecado, y estar en pecado y estar depravado en el sentido calvinista son dos visiones distintas. Una es bíblica y la otra es totalmente filosófica. Sí, ya antes de bajarme, solamente quiero decir que los judíos sí son sinergistas, de raíz son sinergistas, no son Sí. monergistas. El texto bíblico en Deuteronomio capítulo 26, 27 y 28 habla de este concepto de voluntad. A mí no me gusta utilizar los términos teológicos, Beder, los evito, como el tema de sinergismo. No. ¿Puede el hombre desarrollar su propia voluntad y tener voluntad para hacer el bien y el mal? Sí, sí tiene voluntad para hacer el bien y el mal. Claro, así mi hermano. Eh, Buen like. un consejo para ti, un consejo para ti, Beder, y para todos. Eviten ser gente que repite frases teológicas que te hacen parecer algún tipo de conocimiento. No. Yo me he depurado ese tipo de cosas y trato de usar un español muy simple. Ya no uso argumentos gramaticales, hago una baja crítica con relación al texto, sí, pero no uso argumentos gramaticales, no uso cosas sofisticadas, sino que trato de hacer un evangelio simple, un evangelio sencillo que lo entienda el grande, el chiquito, el adulto en buen español, porque son los argumentos de Cristo. Un evangelio simple, claro y sencillo, ajustado a la palabra de Dios. Si puedo lograr que yo repita lo que la palabra de Dios dice, no son mis palabras la palabra de Dios y esa te bendice. Pero si yo uso la palabra de Dios, le hago un proceso y ese proceso hago un decantado, ya no es la palabra de Dios, mi palabra, y eso no te va a bendecir ni a ti ni a nadie. Amén, mi hermano. Aquí estamos. Me bajo para que otro suba. Que Dios lo bendiga, mi hermano. Amén. A mi Amén, hermano. amén. Continuamos. Llegamos al tema de la kenosis, o la famosa unión hipostática, la encarnación, el verbo. A mí me encanta esta palabra, la encarnación, es la que me adhiero. ¿Por qué la palabra encarnación? Aunque la kenosis es la palabra griega que significa encarnación, y yo no uso la unión hipostática, otra cuestión. No. La encarnación. Juan capítulo 1, verso 1 al 18. Del griego keno, que significa denigrar, neutralizar, falsificar, hacer, despojar, desvanecerse. Acá hay dos preguntas importantes. ¿Quién se hizo hombre? El Logos, verso 14, según la Escritura. ¿Quién es el Logos? Jehová, Zacarías 12:10. Y este pasaje es importante y quiero que lo escuchen. Y antes de ponerse a pensar, escuchen primero el pasaje. Primero leemos Juan capítulo 1, verso 1 al 18. En el pasaje de Juan, del capítulo 1, del verso 1 al 18, según Reina Valera 60, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y todo lo que ha sido hecho sin él fue hecho. Déjeme ver si tengo acá en las pizarras la rectificación a Juan 1.1. Si es parte de acá. De Juan 1.1, vamos al texto bíblico. Acá tiene dos errores. El primero de los errores es justamente plantear la idea del verbo, traducir el logos del griego por verbo. Los sujetos en las oraciones no se traducen, se transliteran. Acá debería decir, en el principio era el logos y el logos era con Dios. Primera instancia. El logos era Dios, este era en el principio con Dios
y todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí tendríamos la primera corrección. En el verso 14, que se menciona el Logos, aquel Logos fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La pregunta es, ¿por qué Logos? Bueno, tiene que ser Logos porque es el nombre del sujeto, y los nombres se deben transliterar. Verbo es un error porque ya no es un sujeto, pasa a ser un verbo haciendo verbos. O sea, el principio era, que era un verbo irregular, o sea, un verbo y otro verbo no tiene sentido. En otras versiones, como por ejemplo la versión textual, traduce bien, y la versión de Jerusalén comete un error peor todavía. Jerusalén traduce, en el principio existía la palabra, y acá hay el problema de traducción es peor, porque se cambia el sujeto de un masculino a un femenino, número 1, y eso lleva a que cambie la estructura gramatical del pasaje. Y se habla de palabra, y la palabra es un sustantivo, y los sustantivos no pueden realizar acciones específicas como existir, que son verbos particulares de un sujeto. Por lo tanto, Jerusalén, llevando la traducción de la palabra logos a la palabra palabra, valga la redundancia, es un error. También Reina Valera 60, al traducir logos como verbo, y la palabra verbo viene de la Vulgata Latina. En la Vulgata Latina de San Jerónimo se instituye la palabra verbo para Juan 1.1. Vamos a la Vulgata Latina. Déjeme que la encuentre por acá. ¿Dónde la tengo? La Vulgata. En principio erat verbatum. La palabra verbatum, verbo, la instituye San Jerónimo en el siglo IV en la traducción de la Vulgata Latina. De ahí se traduce la Reina Valera 60 como el famoso verbo. Pero ni verbo ni palabra. Es el logos. Amén. Dicho y aclarado la corrección, que eso está en la explicación del griego, obviamente, y la hice con la IA. Ustedes pueden ver la guía que le hago, y eso está subido en el canal de Facebook, que lo pueden buscar como Teología Avanzada o Profesor de Teología. Van a encontrar ahí todo el artículo completo de traduciendo Juan 1.1 y corrigiendo la traducción de Juan 1.1 con una IA. Y la voy guiando. Y justamente la primera traducción que me tira la IA es una traducción en base a la interpretación tradicional, pero le ajusto los parámetros a la IA diciendo: conserva la traducción en base a las normas gramaticales de cuando el sujeto ocupa un nombre, y translitera el nombre del sujeto para que no cambie el significado. Y la IA coincidía de que era correcto ese tipo de traducción porque eso mantenía el sentido original de lo que dijo el escritor. Porque si tú traduces lo que dijo el escritor como el sujeto de una oración, se pierde el sentido del sujeto y se puede convertir en algo relativamente filosófico, y de ahí hay mucha gente que filosofa diciendo el logos es la palabra, el discurso, el pensamiento, la acción, bla bla bla. Discurso es un sujeto, el logos, punto. Dicho eso, continuamos con la pizarra. ¿Quién se hizo hombre? El logos, verso 14. ¿Quién era el logos? Jehová. Y para entender quién es el logo, vamos a Zacarías capítulo 12, verso 10, y dice: derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia, de oración. Me mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por el unigénito, afligiéndose por quien se aflige por el primogénito. Este versículo, según Zacarías capítulo 12 en el verso 10, lo dijo el logos antes de hacerse hombre, quien se manifiesta como Jehová en labios del profeta. Zacarías 12.1, profecía y palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová, que extiende los cielos y funda la tierra, forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho. Todo lo que vemos acá es oráculo de Jehová, significa son palabras de Dios. He aquí yo pongo en Jerusalén, en primera persona, habla por medio del profeta, llega en primera persona al verso número 10, derramaré sobre la casa de David, sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, me mirarán a mí, a quien traspasaron. Está perfectamente bien traducido, porque cuando se tradujo esto en el texto griego, es la palabra autos, en griego, en la Septuaginta, que es el primer Antiguo Testamento compilado. O sea, lo primero que se copila, mucho antes de que exista el Concilio de Yavne, mucho antes que hubiera un grupo de documentos que va a definir el Antiguo Testamento a finales del siglo I de la era cristiana. Antes de eso existe la Septuaginta, que le da peso y contenido a lo que nosotros conocemos como Antiguo Testamento. Y en ese Antiguo Testamento, traducido por hebreos del hebreo al griego, fue traducido como que él sería mirado
el que sería traspasado. En base a esa simple deducción se llega a lo que el texto bíblico nos está revelando, que el que se hizo hombre fue ni más ni menos que el Logos. El Logos es Jehová por medio de Zacarías 12:10. Esta unión de pasajes es sumamente curiosa porque es una de las pocas veces que podemos discriminar a Jehová de un sujeto distinto a lo que conocemos después posteriormente como el Padre y el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Filipenses capítulo 2, versos 5 al 8. Haya pues en vosotros de sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El sentir en Cristo antes de la encarnación, según el verso 5 al verso 7. Filipenses 2:5 en la Nueva Versión Internacional dice, la actitud o parecer que ustedes deben tener y como la de Cristo Jesús. Hay algunas preguntas importantes. A. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Verso 6. Cotejamos. Filipenses, capítulo 2, verso 6. Siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosas que aferrarse. Entonces, en la pizarra cotejamos lo siguiente. Siendo Dios, no estimó ser igual a Dios. Punto B. No se aferró a seguir siendo igual a Dios. Verso 6. El resultado de eso en el pasaje es como cosa que aferrarse. Por lo tanto, dice que no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ya que tenemos el desaferro, que en el verso 7 sí se llama el despojo. Se despojó. Por lo tanto, el desaferro es el resultado de no seguir siendo igual a Dios, el Logos encarnado. Esto es parte de la charla de la Trinidad que vimos la otra vez, ¿sí? Y también tenemos punto 3 o punto C. Se despoja de sí mismo, la palabra keno, verso 7. El resultado del despojo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. ¿De qué se despoja según el verso 7? Lo viene diciendo, de ser igual a Dios, como cosa que aferrarse. El despojo es el desaferro de dejar de ser igual a Dios. Eso es en la encarnación. Pregunta D. Toma forma de siervo, verso 7. Y el siervo es la palabra doulos en griego, que es la palabra esclavo. Y justamente, Dios no puede ser esclavo de nadie. Para poder ser esclavo, tiene que hacerse siervo. Hecho semejante a los hombres. Ojo, no hecho hombre, sino hecho semejante a los hombres. ¿Qué diferencia es semejante y hecho hombre? Porque sí, el otro día les hacía pensar en uno de los famosos sesgos de la frase Cristo 100% hombre, 100% Dios. En la frase 100% hombre, no. Porque si es 100% hombre, tenemos que asumir que Cristo tiene concupiscencias. No las tiene. Si decimos que es Cristo 100% hombre como Adán, ok. Pero Adán no pecó y por lo tanto al no pecar, antes del pecado, no podía morir. Cristo, a pesar de no tener pecado, sí puede morir. Dice el texto que vino bajo un cuerpo de pecado, o sea, bajo el rigor de este cuerpo que le permite morir, sufrir, tener hambre, cansancio y lo demás. Adán carece de eso. Por lo tanto, ni como Adán 100%, ni como nosotros 100%, hecho semejante a nosotros, de alguna manera, que le permite simplemente redimirnos. Cristo se hace semejante a nosotros, de alguna manera, para poder redimirnos. Pero las frases que uno escucha en los institutos, de pastores que estudian institutos, de seminaristas, de teólogos, de PDH, Cristo 100% hombre. O sea, leamos el texto bíblico antes de hacer afirmaciones. Toda forma de siervo, esclavo, semejante a los hombres. Y es semejante a los hombres, disculpen que no estaba la pizarra. Y es semejante a los hombres. Pizarra número 11. El llamado de Dios. Esto tiene que ver obviamente con el tema evangelístico, porque estamos viendo soteriología. ¿Por qué hablo de esto? Porque el que nos viene a redimir, que es el Logos hecho hombre, que se hizo hombre, se despoja para ser siervo, para poder morir, para poder redimirnos. Si no, hasta el día de hoy Cristo está en la cruz y todavía lo están atravesando y no muere. Tiene que morir para poder
redimirnos. Por lo tanto, es necesario el despojo para poder redimirnos. Si no hay despojo, no podría morir, no podría redimirnos, porque sin sangre no hay remisión de pecados, obviamente. El llamado de Dios. Primero, ¿cuándo se planteó nuestro llamado? O sea, ¿en qué momento empieza el llamado de Dios? Es claramente en la eternidad, lo vamos a ver. ¿Cuándo fuimos llamados? ¿Cuándo fuimos llamados? ¿De qué fuimos llamados? O sea, ¿cuándo fuimos llamados? Me repetí la pregunta. ¿Qué pasó en el llamado? ¿Y qué es necesario para ser llamado? Hay una pregunta que tengo que corregir. Dejé que me saque ese y repase ahí la 3 y la 4. Hay un pequeño error. Bien. Romanos capítulo 10, verso 3 al 21. Porque todo aquel siervo que invocare el nombre del Señor será salvo. Como pues invocarán el cual no han creído, y cómo creerán sin que les prediquen, y cómo predicarán si no fuesen enviados. Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron el evangelio, dice Isaías: Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. Pero digo, ¿no han oído? Antes bien por toda la tierra salió la voz de ellos, hasta los fines de la tierra, sus palabras. También digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice: yo te provocaré a celo con un pueblo que no es pueblo, con un pueblo insensato, y provocaré a ira. Isaías dice, resultante: fui llamado a los que no me buscaban, me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice: todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Entonces, ¿cuándo se planteó nuestro llamado? En la eternidad. Sabemos que Dios predestinó la salvación de la humanidad antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos llamados? Obviamente, cuando se nos evangelizó. Si no somos evangelizados, no podemos poder acudir a ese llamado. ¿Qué pasó en ese llamado? Bueno, hay gente que creyó y gente que no creyó. ¿Qué se necesitó para ser llamado? Obvio, que se te predicara el evangelio. Si no se te predica el evangelio, no puedes ser llamado. Entonces, dicen algún pasaje acá que para ser llamado tienes que recibir una previa regeneración. Ninguna parte Pablo enseña tal mentira. Por lo tanto, no es parte del mensaje bíblico, es parte de un mensaje filosófico. ¿Cuándo se nos planteó el llamado? Ante la fundación del mundo, por la presencia y predestinación y libre albedrío. Todos los puntos. No algunos, sino todos los puntos del texto bíblico. Pregnosis, prorizo y... se me olvidó la otra. En fin. La tercera que recién les mencionaba, ginosco. Efesios, proginosco, ahí está, proginosco. Efesios capítulo 1, verso 3 al verso 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, que nos escogió Él antes de la fundación del mundo para hacer que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Obviamente todo ocurrió antes de la fundación del mundo. ¿Cuándo fuimos llamados? Porque el día que se nos predicó, Romanos capítulo 10, verso 8 al 13, más que dice la Escritura acerca de ti la palabra en tu boca y en tu corazón, esta palabra de fe que predicamos. Si confesases con tu boca que Jesús es el Señor y creyeses en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo. ¿Cómo fuimos llamados? Por medio de un miembro de la iglesia y su palabra. Corintios capítulo 12, verso 28. A uno puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, luego profetas, tercero los maestros, luego los que hacen milagros, después los que ayudan, los que administran, los que tienen don de lenguas. O sea, básicamente por un miembro del cuerpo de Cristo que cumple una función específica. ¿Qué pasó en nuestro llamado? Según Juan capítulo 16, verso 7 al 11. Pero os digo de verdad que os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendría sobre vosotros, mas si me fuere, Él me enviará. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuando no creen en mí. ¿Quién es convencido de pecado? El que no cree en Cristo. De justicia, por cuando voy al Padre. El cristiano no es convencido de pecado. El cristiano es convencido de justicia porque sabe que Cristo resucitó y subió al Padre. Y no me veréis más. De juicio, por cuando el príncipe de este mundo ha sido juzgado. La obra de Cristo es la obra de juicio sobre el enemigo. Juan 3:21. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sean manifiestos sus obras hechas en Dios. Acá hay una pregunta de quiebre. ¿Puede alguien sin luz practicar la verdad? La Biblia dice que sí. El que practica la verdad viene a la luz. Juan 3:21. ¿Qué necesito para ser llamado? Oír, creer, recibir y confesar. Romanos capítulo 10, verso 14. Juan capítulo
3, verso 18, recibir Juan 1:12, confesar Romanos 10:8. Hasta ahí una pausa, hermanos, porque acá es importante entender esta parte, según el texto bíblico, no según filosofías vanas, cómo nosotros somos llamados, cómo ocurre el llamado. Acá está detallado punto por punto cómo ocurre la salvación en el individuo. Tiene que oír, tiene que creer, tiene que recibir y tiene que confesar. Eso es lo que dice la Biblia. Eso es lo que dice la Biblia, que es muy distinto a las filosofías del siglo XVI. Continuamos la pizarra número 13, redención. Y acá nos metemos en otro punto, que es el tema de la redención. Pero ya llevo hora y media de clases, así que lo dejamos hasta este punto del llamado nada más. Repasamos. Hemos visto el tema del llamado de la soteriología, hemos visto el tema de quién nos llamó y qué necesitamos, que es la encarnación del Verbo. Vimos las profecías de la encarnación del Verbo, de cómo se profetizó todo lo que Cristo tenía que hacer. Profecías cumplidas y algunas profecías obviamente que estaban ahí entre líneas. Finalmente vimos que no tiene nada que ver con lo que inventó San Agustín de Hipona. Y la salvación, vemos el tema de la presciencia. Todo opera una predestinación en la presciencia de Dios, obviamente es predestinación bajo el libre albedrío. Necesitamos para ser redimidos, primero un cordero que nos rescate. ¿Por quién murió Cristo? Por todo el mundo. Y eso lo dice Juan 3:16, 1 de Juan 2:1, 1 de Juan capítulo 2:2 y 2 de Pedro 3:9. Finalmente, predestinación, vimos una parte. ¿Qué predestinó Dios? Que Cristo muriese. ¿Para quién lo predestinó? Para todo el mundo. ¿Qué cosa no predestinó? Que unos se salvaran y que otros se condenasen. No. Eso tiene que ver con la presciencia y la predestinación de los sujetos, con la presciencia adelantada de Dios de las decisiones y voluntades del hombre. Finalmente, hoy hemos llegado solamente hasta el tema punto número 5, que es el tema del llamado. En la próxima clase veremos 6, 7, 8, 9 y 10, que es de la redención, justificación, santificación, sustentación y regeneración. Son los puntos que nos quedan. El resultado de todo esto es salvación, a lo que teológicamente se le llama soteriología. Adelante, hermano Jader, si quiere subir, suba y haga la pregunta, o mande el texto si no puede subir. Y los demás, hermanos, aprovechen para hacer sus preguntas. Hermano John Félix, bendiciones, mi hermano, bendiciones. Bendiciones, profesor. Bendiciones. Buenas. ¿Me escuchas para levantar la voz? Disculpa. Sí, mi hermano, se escucha bien. Ok, profesor. Sácame de duda, profesor, disculpe. En Juan 19:37 dice, y también otra escritura dice, mirarán al que traspasaron. O sea, ahí da a entender que está hablando de otra persona, no dice mirarán a mí a que traspasaron. ¿Cómo aclararía eso, por favor? ¿Lo escucho? Los hebreos tradujeron antiguamente la Septuaginta que me mirará a mí a quien traspasaron. La palabra griega es autos. Yo sería mirado por los que me traspasarían en una manera más clara. El tema de las traducciones posteriores decantan de la versión de los masoretas. La versión de, por ejemplo, el códice Leningrade o el códice Alepo son códices de corte judaizantes o judías, no judaizantes, sino judías. Los masoretas son descendientes de los hebreos que mantuvieron la traducción del texto, pero con un sesgo. ¿Cuál es el sesgo? Ellos no consideraron a Cristo que sea el Mesías. Entonces, cuando tú tienes el texto de Leningrado o el códice Alepo, son códices que estuvieron en manos de judíos. Pero en la versión de los 70, la versión de la Septuaginta, que era el texto base que la iglesia usó, que Cristo leía, decía que él sería mirado, y eso es autoridad. Porque la iglesia es columna y baluarte de la verdad, y la iglesia se basó hasta por lo menos el siglo V, hasta el siglo IV, hasta antes de la Vulgata Latina, siempre utilizó la Septuaginta. Y fue un texto relevante en la iglesia hasta los tiempos de hoy en día para contrastar lo que realmente se dijo en el Antiguo Testamento. Así que esa es la argumentación empírica, mi hermano. Profesor, disculpe, acá no tengo la Septuaginta, dice, y mirarán hacia mí, por cuanto han traspasado y plañirán sobre el plañido. No, tampoco no especifica. ¿Estás leyendo en español o en griego? Sí, en español. Bueno, eso no es la Septuaginta, estás leyendo una traducción de la Septuaginta. Para leer Septuaginta tienes que leer griego, si no lees griego no es Septuaginta.
Ah, ya. Ok, profesor. Más bien, gracias por la aclaración. Bendiciones. Listo, hermano. Bendiciones. Voy a leer la pregunta de Jaider. ¿Cómo fuimos llamados? Por medio de la predicación del Evangelio, por medio de alguien que nos predique, que alguien nos comparta el Evangelio, las buenas nuevas. Así fuimos llamados. Hay otra pregunta por ahí, a ver si la puedo ver. Esa es la otra pregunta. No vi la primera, Jade, si la puedes repetir o quieres subir adelante. Están todos invitados a subir. Mi hermano, en otra ocasión subo. Ok, le pregunto que usted borró que estaba bien, mi hermano. Ah, no, que había una pregunta repetida. Las preguntas que borré estaban repetidas. ¿Cuándo se planteó nuestro llamado? ¿Cuándo fuimos llamados? ¿Qué pasó en el llamado? Obviamente esta, cuando fuimos llamados, la 2 estaba repetida 2 veces. Por eso ahí la coloco. La 2 estaba repetida 2 veces y no me he dado cuenta. Detalles nada más, pero no cambiaba nada. Y lo otro es, a quien quiera bajar pizarras del seminario, la información está ahí, hermanos. La pueden bajar total y completamente. Ahí está la página. La página del seminario es libre, abierto y gratuito. Lo que yo les estoy dando acá, para que ustedes vean, es una síntesis. Estas son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 clases. Yo la voy a hacer en 2 clases. O sea, está bastante sintetizado. Obviamente el contenido del seminario es más amplio de lo que le estoy dando a ustedes acá. Es un poco más sintético, más dinámico. Pueden entrar al seminario y bajar la información, los audios, el material, sin problema. Uno era cuándo. ¿Cuándo fuimos llamados? De la eternidad, o sea, el plan de Dios. Ahí tenemos en la eternidad y el otro es cuando se nos predicó. Tenemos 2, en el proyecto de Dios y cuando se nos predicó. Ahí está el cuándo. ¿Cómo se llama la página? teologiaavanzada.tk o teologiaavanzada.org. Pueden bajar toda la información, toda la documentación, todo el trabajo de las salas, de las clases. Las cátedras están todo ahí para que las puedan bajar sin problema. Hermano, ¿crees en el sinergismo o el energismo? Mira, las palabras griegas las trato de mutilar o sea, las palabras técnicas las trato de mutilar para que sea sencillo. Creo que el hombre tiene la capacidad de voluntad. El hombre tiene la capacidad de hacer, elegir, decidir, tomar o rechazar. Por eso el texto dice que el que le recibe y cree, obviamente son actos voluntarios del individuo, los puede hacer y estas son cosas que están documentadas en el texto bíblico de manera abierta y directa. Donde abajo hay teologiaavanzada.tk. Lo pueden entrar ahí y bajar toda la información, audios, talleres y toda la información, justamente lo que estamos hablando hoy día, que es soteriología, la doctrina de la salvación. La página se llama teologiaavanzada.tk o teologiaavanzada.org. Y en Facebook, Teología Avanzada, busquen ahí traducción con la ayuda de una guía de Juan 1.1 por el tema que demoré un poco buscarla. Mi hermano Cross, comprometido. Así que no solo por usted y por todos los demás ahí que están aprendiendo y conociendo lo que la Biblia en verdad dice, hermanos. Si alguien quiere subir para despedirse, hacer una breve oración, adelante, hermano Cross, lo invito a que pueda subir y hacer una breve oración para ya terminar esta clase, hermano. Está invitado. Bendiciones, hermano Rodrigo. Bendiciones, amado hermano, cumpliendo con lo prometido. Gracias, mi hermano. Gracias por la enseñanza. Amén, mi hermano. Hoy hemos llegado hasta la mitad. Nos quedan bastantes. Nos queda ya el tema de redención en adelante. Ahí pongo ahí, del salvavidas en adelante. Que acá se pone bueno el tema. Y mañana no continuamos. Mañana estamos con el tema de la doctrina de la gracia. El jueves estoy de reunión de culto, así que probablemente mañana habrá discipulado y continuaré con esto el día viernes, no el día jueves, porque el jueves probablemente tenemos la reunión un poco tarde y se me complique dar la charla en la noche. Así que obviamente los lunes y los jueves que tenemos cultos, acá en Rancagua, una nueva hora que se abrió, no voy a estar dando clases porque termino muy tarde. Pero sí daré los martes, miércoles y viernes.
y el sábado lo agregaré también a la noche. Dios mediante, sábado por medio estaré dando alguna clase, así que habrán solamente 3 clases, pero continuemos con esto de la gracia, hermano, el próximo día viernes. Hermano Cross, nos despide con una breve oración y terminamos ya esta clase. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos las gracias por esta maravillosa enseñanza. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque nos llevas a toda verdad. Gracias, Señor, por la vida de mi hermano Rodrigo. Gracias por su familia. Te pedimos, Señor, que lo bendigas, que lo guardes. Y a todos estos hermanos y miembros de este live, Señor, bendícelos, guárdalos, Señor, y cuídalos. Gracias por este programa espiritual, Señor, donde hablamos de tu palabra, aquella que nos da vida eterna y salvación. Gracias, Señor, por todas las cosas te damos. En el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Amén. Bendiciones, mis hermanos. Bendiciones, hermano Cross. Dios bendiga sus vidas. Nos vemos mañana con discipulado. Discipulado. Seguimos aprendiendo a orar. Un abrazo. Bendiciones. Bendiciones, hermano Cross. Amén, mi hermano. Buenas noches para todos, hermanos. Hermanos y hermanas, bendiciones. Dios bendiga sus vidas. Aprovecha de sacar la información ahí del seminario. Un abrazo.